permanente. Bueno, yo les voy a resumir un poquito y debido a qué surgió todo esto. La Corte Suprema determinó el día de ayer, lunes 7 de junio, de forma unánime, que el gobierno puede negar el ajuste de estatus a aquellos inmigrantes cobijados bajo el estatus de protección temporal por sus siglas en inglés, pero que entraron de una manera ilegal. Es una decisión, mira, 9-0, Giovanni, de los magistrados de alto tribunal estuvieron de acuerdo con la ponencia de la magistrada de Corte Liberal Elena Kagan. Las leyes federales de inmigración requieren que todas las personas que buscan ajustar un estatus deben haber ingresado al país de una forma legal por alguno de los puertos terrestres o marítimos de todo el país. La Corte decidió la apelación de una demanda presentada, porque todo es historia, Giovanni, por José Santos Sánchez, un ciudadano salvadoreño que ingresó al país ilegalmente en el año de 1997 y posteriormente fue beneficiado por el TPS en el año 2001. 13 años después, estamos hablando del año 2014, Sánchez solicitó al Departamento de Inmigración el ajuste de su estatus en búsqueda de la residencia permanente, la que se conoce como la Green Card, lo cual fue rechazado por las autoridades de inmigración. No obstante, Sánchez no se dio por vencido y logró apelar la decisión ante una corte del distrito basado en el argumento de habérsele otorgado el TPS y el gobierno lo trató como si hubiera admitido legalmente al país. Poco tiempo después de esta apelación, el tercer circuito reversó la decisión del Tribunal del Distrito basado en la sección 1255 de la ley relacionada con los inmigrantes y la nacionalidad, donde simplemente establece el beneficio de ajuste de estatus, pero para los que ingresaron legalmente. El TPS no elimina la estadía ilegal en el país ni tampoco la entrada y no da un boleto de admisión. Eso fue lo que se señaló en aquel momento y lo que se sigue señalando en este. En otras palabras, el estatus de protección temporal conocido como el TPS le permite al beneficiario permanecer en el país, pero no le confiere el requisito de una admisión legal como para hacerse ciudadano o residente permanente. Actualmente hay cerca de 400.000 personas viviendo en los Estados Unidos con la protección temporal con el TPS y actualmente el Congreso tiene el proyecto de ley que se llama American Dream and Promise Act, que busca darle la residencia permanente y el derecho posterior a hacerse ciudadanos a los llamados Dreamers y aquellos que han sido cobijados por el TPS. El presidente Joe Biden expresó su apoyo a esta iniciativa que, aunque ya fue aprobada en marzo por la Cámara de Representantes, tiene que ir a votación el Senado. Los últimos beneficiarios del TPS, recuerden que fueron los ciudadanos de Venezuela, a quienes se les otorgó en marzo 8 de este año por la administración del presidente Joe Biden y que todavía las aplicaciones están hasta septiembre 1 del 2021. Los otros países cobijados también por el TPS son Nepal, Siria, Nicaragua, Yemen, Sudán, Somalia, Salvador, Honduras y Haití. En conclusión, hay mucha controversia en esto, pero también tenemos que tener muy en cuenta que son bastantes las personas que están queriendo entrar de una manera que preocupa al gobierno actualmente, Giovanni, que están hasta arriesgando su vida de muchas maneras a los niños, a muchas personas, porque creen o tienen el concepto equivocado de que llegan acá y les van a dar una residencia permanente. Bueno, déjame decirte con respecto a ese tema, Wendy. Es muy bonito decir que no vengan, pero el detalle es que en los países de uno hay desesperación. Hay una claro. desesperación. Ayer estaba hablando con una persona que vino de visita a los Estados Unidos y está trabajando aquí. Entonces dice, ¿qué clase de padres más malos esos que dejan venir a sus hijos por la frontera? Pero en realidad nadie sabe lo que hay allá, a aquel lado. Que es peor. Que es peor que un hijo te lo persigan, te lo violen, te lo maten, te lo torturen. Los gobiernos como existen en los países de uno, que no hay justicia, en número uno. Y número dos, que la ley la hacen ellos mismos. Y ellos la pueden quebrar y ahí no hay nadie que se pueda
salvar de eso. Entonces, yo preferiría que, que el hijo mío viniera para acá o que los hijos míos vinieran para acá, que pasaran un trabajo, pero cuando llegasen aquí entrarían y estuvieran en un tipo de situación, a lo mejor no bien, pero no estarían tan mal como están en los países de lo cual emigra muchísima gente. Imagínate qué clase de corrupción que en Honduras, que muchas personas que vienen de Honduras a esta nación, supuestamente el presidente y el hermano del presidente estaban vinculados con el narcotráfico. Correcto. O están vinculados con el narcotráfico. Entonces, ¿qué puedes esperar de protección a esas personas? Están locos por salir del país. Cualquier cosa es mejor que vivir en Honduras. Entonces, por eso tú vienes que te das cuenta esas caminatas, esa cantidad de personas. En Nicaragua igual, en Venezuela igual. Solo aquellos que han nacido y que se han mantenido con ese régimen, es un poco difícil hacerlos comprender lo que existía anteriormente en Venezuela, la gran ventaja que tenían las personas que vivían allá en Venezuela. En Colombia, la guerrilla y todos esos problemas que hay, está mucho mejor venir y estar en este país ilegal. Si tú no tienes nada, ningún tipo de problema, no te metes con nadie, tú puedes hacer tu vida aquí. Claro. Yo conozco muchísima gente que lleva viviendo 20 años en esta nación y que de ninguna manera los han arrestado y siguen viviendo y viven en una situación cómoda, en un país cómoda, que no lo pudieran vivir en esos países de Centro ni Suramérica. Yo creo que es muy malinchista, traicionero, aquellas personas que venimos a esta nación y después de que ya estamos dentro, decimos que no entre nadie más. Correcto. Yo creo que sería algo injusto. Sí es recomendable que las personas actualicen y vayan buscando la forma de legalizarse en esta nación. Pero hay muchísimas personas, Wendy, que cogen muchísimo dinero de su trabajo, que no es que cojan, sino que se lo han ganado, pero en vez de invertirlo con un abogado de inmigración para ver qué futuro o qué progreso pueden tener en eso, o qué opciones pueden tener, lo primero que hacen es dejar eso como tercera, no ni como segunda opción, como tercera opción o cuarta opción, porque aparentemente es mucho dinero. Hablamos de la residencia, y cuando tú vayas a hablar de la residencia, o que la residencia cuesta $1,500, tú sabes el beneficio que te va a dar hacerte residente. Que el permiso de trabajo cuesta $400. Yo no tengo permiso, yo no puedo pagar el permiso de trabajo. Y a lo mejor te gastas dinero en otras cosas y no estás legal en esta nación. La ciudadanía, que vale alrededor de $800 o $900. No te quieres hacer ciudadano porque vas a gastar $1,000 y pico o $1,800 o $2,000 y vas dejando eso hasta que el gobierno viene una persona como fue Donald Trump y que miraron que estaba haciendo las cosas para que las personas, el que no era de este país legalmente bien y no residente, no podía tener ningún tipo de beneficios. Para allá íbamos, para el camino. Entonces, hasta en ese momento es que las personas quisieran a tener un acceso a la residencia o a hacerse ciudadano americano. Bueno. Así es, y es lo que tenemos que tener en cuenta. De hecho, esta mañana Estados Unidos y México firmaron un pacto de cooperación en seguridad, migración y también en desarrollo regional. El canciller mexicano Marcel Ebrard informó que los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron este acuerdo de entendimiento para la cooperación internacional en materia de migración. Concluye la reunión donde estuvo el presidente López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris, donde se abordaron temas de economía y el diálogo de alto nivel de cooperación para la seguridad y el desarrollo del sur de México y también en Centroamérica. La vicepresidenta Kamala Harris, por su parte, señaló que Estados Unidos y México comparten una historia y una familia, que las economías están muy atadas. También añadió que en esta reunión relámpago no se hablaría sobre el incremento de los elementos de seguridad para contener la inmigración hacia los Estados Unidos, pero esto va a hacerse en otra visita donde se abordará este tema. Lo que hoy es el foco de atención es cómo atender las causas que originan esta migración. ¿Por qué te estás yendo de tu casa?
¿por qué te estás yendo a ese país que es tu casa, tu hogar, como le Sí, dice Giovanni? Porque no tienen las condiciones. fíjate, es que todo el mundo critica las cosas. Imagínate tú que tú vienes de tu país, donde tienes casa, donde tienes tu idioma. Lo primero que tienes tu idioma, tienes tu familia y dejas todo eso para algo desconocido. ¿Sabes qué es eso? Desespero de la situación que las personas están viviendo en esos países. Y es inconsciente e inmoral aquellos que dicen que no entren más, aquellas personas que han venido, porque este país no es de nadie. Y los que son los dueños son los indios que están en una parte, en una sección que ni impuestos le cobran, Wendy. Entonces no tienen moral para decirle que no puedan entrar más cuando la situación de nosotros que estamos aquí es un poquito más cómoda. Entonces, yo creo que esos acuerdos son muy buenos, pero lamentablemente la corrupción que existe en México y la corrupción que existe en Venezuela, en Guatemala, aunque lleguen, porque el gobierno aquí ha sido muy flexible, pero eso no va a servir para nada. Tienen que seguir llegando y nosotros tenemos que seguir con las puertas abiertas para ayudar a esas personas a que se puedan estabilizar en esta gran nación. Así es, y como todos lo saben, no va a ser fácil, pero valdrá la pena algún día donde usted dirá que todos esos esfuerzos, todo ese dinero que invirtió, todo lo que hizo para tener un estatus legal, valió la pena. Que tengan todos una excelente noche. Nos volvemos a ver el jueves a las 5 de la tarde y recuerden que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.